Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En los últimos domingos, la liturgia recoge distintas parábolas donde el Señor nos abre su corazón y nos revela que de ti y de mí espera abundantísimos frutos. Y estamos en este jueves abriendo una vez más las páginas del Evangelio para hacer nuestro rato de oración con la ayuda de nuestro Señor, que está aquí en el sagrario, que está también en tu alma en gracia. Y le pedimos a Él que esas palabras que recoge la Sagrada Escritura iluminen esta semana, lo que tenemos en estos días, que nos ayuden a hacer este ratico de oración. Tenemos esa garantía de que el Señor es quien está esperando que tú y yo demos abundantísimos frutos. Si te das cuenta, ese es el hilo conductor de las 3 parábolas de los últimos domingos. El Señor nos habla de modos distintos del trabajo de una viña, de los frutos que espera el propietario de esa viña. Hacía 2 domingos recordábamos esa escena de ese propietario que tenía 2 hijos, que se acerca al primero y le dice: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y ese hijo, que en principio un poco de mala gana, un poco costándole, le dice: no quiero. Pero que tú y yo sabes que al final sabemos que al final fue y trabajó y le hizo caso a su padre. Mientras que el otro hijo, el propietario le dijo que fuera a trabajar en la viña, le dijo: voy, señor, voy. Y al final se excusó con otras cosas y no hizo la voluntad del Padre. El Señor nos va hablando en este rato de oración de frutos, deseos de correspondencia, de ese cariño paternal que nos tiene. Y el siguiente domingo, o sea, el domingo de la semana pasada, ¿ya te acuerdas? Nos hablaba de ese propietario que plantó una viña y que la dio a unos arrendatarios y que le confió todo lo que tenía, su tierra, todas las propiedades, todo lo que tenía a estos hombres, y que esperaba que en el momento de la cosecha, le entregaran lo que le pertenecía. Y estos labradores, ya te acuerdas de la escena, ya te acuerdas lo que pasó, no solamente mataban a los enviados, sino que en algún momento al mismo hijo del dueño de la viña le dieron muerte. Y el Señor sigue esperando frutos, quiere esos frutos en tu vida, en nuestra vida, en este tiempo de cuarentena, en este tiempo que he estado atenta de ti, he estado atento de todos tus proyectos. Y el Señor sigue esperando frutos. Este es también otro modo de entender el Evangelio de este próximo domingo, 28º del tiempo ordinario. Los convidados a una boda.
Nuestro Señor, en el fondo, a lo largo de estas parábolas, ha estado hablando, sus interlocutores son los maestros de la ley. El Señor le interesan aquellos hombres, aquellos hijos suyos, escogidos del pueblo de Israel. El Señor le interesa y quiere la conversión de estos hombres. Pero ellos tienen un corazón pequeño, un corazón quizás enmarañado con un sinnúmero de preceptos y de deberes externos que les impide ver cómo realmente dar frutos a los ojos de Dios. Entonces, por eso el Señor, una vez más, queriendo buscar la conversión de estos hombres, el Señor les vuelve a hablar en parábolas y les dice: el reino de los cielos se parece a un rey que celebraba las bodas de su hijo. Mandó a sus criados para que llamaran a los convidados, pero ellos no quisieron ir. Tú y yo sabemos que esos primeros invitados a las bodas del gran rey es ese pueblo de Israel, son ellos mismos, aquellos hombres de la ley, aquel pueblo escogido. Y el rey les manda 2 veces a llamar, porque quiere frutos. Es como ese propietario que arrienda inicialmente a esos labradores, que espera fruto de ellos. Pero ellos comenzaron con las excusas. Volvió a mandar a otros criados con el deseo de que ellos recapacitaran. Pero comenzaron a llevarle las noticias a este padre. Tengo preparado el banquete, he matado terneros, reses cebadas y todo está a punto. Venid a mi boda. Entonces cuentan los criados que ellos comenzaron a excusarse diciendo que tenían uno unas tierras, otro unos negocios, que se sintiera excusado, y ya después los demás, un poco con ese corazón empequeñecido, comenzaron y agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron. Una historia bastante similar a la de la propiedad de la viña. Y el rey evidentemente monta en cólera y envió sus tropas, que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a toda la ciudad. Esa es la parábola. Y el rey respondió con ese castigo ejemplar, que significa que ese pueblo de Israel ya no solamente era ese pueblo elegido, sino que se extendía a todas las razas, a todos los pueblos, esa llamada, que ese es el paso seguido de la parábola. Como está todo preparado, pero los convidados iniciales, aquellos, el pueblo elegido que mataron los profetas, que no fueron capaces de corresponder, sino se quedaron enredados con cosas externas, con deberes que no se lo merecían. Entonces el buen padre le dice a los criados: id ahora a los cruces del campo y a todos los que encontréis, llamadlos a la boda. Y los criados obedecieron, salieron a los caminos y reunieron todos a cuantos se encontraron, buenos y malos. La sala del banquete se quedó llena de comensales. Señor, te agradecemos porque una vez más nos damos cuenta de ese corazón grande que tienes. Quieres fruto de todos nosotros y has mandado a abrir ese gran banquete a toda la iglesia, precisamente. Que la iglesia está compuesta por tantas personas de distintas razas y distintos pueblos. Ahí estamos todos en la iglesia, un nuevo pueblo de Dios. Y entonces, fíjate cómo la parábola nos advierte que encontraron a buenos y malos, todos entraron. Y es verdad, Señor. Esas otras parábolas del grano y la cizaña, de la red barredera, nos confirma que la iglesia también está compuesta por tantas personas que quieren dar fruto y que buscan dar fruto, y otras que solamente están
o incluso que son malas, dice la Sagrada Escritura, buenos y malos. Y nos preguntamos en este buen rato de oración con el Señor, ¿qué consecuencias, qué aplicaciones podríamos llevarnos tú y yo para esta semana, para estos días de una semi-cuarentena que estamos volviendo a encontrarnos con amigos un poco a poco, con amigas, saliendo a tomar con toda la bioseguridad, pero intentando retomar esa vida de un modo distinto, pero sí con esos deseos de volvernos a ver. El Señor quiere que todos se salven. Quiere, en otras palabras, que todos den fruto. Todos den abundantísimo fruto. Comenzando por nosotros. Nosotros queremos corresponder a esa gracia tuya, Señor. Queremos también que cuentes con nosotros para que otros puedan conocerte. Y queremos ser como esos buenos criados de la parábola que no se cansan de ir por los caminos buscando a gente, animando con pelintrare, se dicen en latín, con ese deseo de que entren a la boda, que disfruten de los grandes bienes que les tienen preparados el Padre, que se llene de comensales. Todo el bien que tú y yo tenemos, esa amistad con el Señor, esa formación que cada vez más vamos adquiriendo ahí en los centros de formación, pues que nos van ayudando tanto con los círculos, con la dirección espiritual, con las lecturas, esa formación en el hogar que pues es espléndida y que nos va ayudando, pues queremos que dé fruto y queremos que muchos participen de esa alegría que nosotros tenemos, de esa alegría en primer lugar, de esa alegría, de esa amistad con el Señor, que muchos también te traten, Señor, que muchos te conozcan, que muchos también tengan deseos de que su vida valga la pena, dar fruto. Y más en este tiempo de reflexión, tiempo de rehacernos, en este tiempo de cuarentena, de repensarnos. Queremos ser también como esos criados que confían en el Señor y que están dispuestos una y otra vez a salir, a buscar, a hablar, en otra palabra, en otro modo de poder entendernos. El Señor cuenta con nuestro corazón, cuenta con nuestras palabras, cuenta con nuestra amistad para llegar a más personas. Ese salir a los campos, llamar a las gentes para que participen del gran bien de las bodas del Hijo, que en el fondo es la participación de nuestro Señor en la Santa Misa, que es la gran boda del Cordero, que la gente pueda participar de los bienes de la Santa Misa, por ejemplo, que tú y yo pues disfrutamos, pues ya sea los domingos inscribiéndonos en la parroquia o por el televisor, pero metiéndonos en esa amistad, en esas bodas, en esos bienes, con nuestra amistad, con nuestra naturalidad. Nos preguntan a la gente, oye, ¿por qué estás tan contenta? ¿Por qué ante las dificultades, ante los cambios, ante la incertidumbre, estás tan tranquila? ¿Tienes tanta paz? Te podrían preguntar. Y es lo que queremos tener, transmitir paz, transmitir a nuestros amigos. Pues es fruto de esa gran boda que tú y yo participamos con el Señor, que es protagonista importante de nuestra vida. Y queremos que el Señor cuente con nosotros, con nuestra amistad, nuestro apostolado, en otras palabras. Queremos que a través del tiempo, de nuestros amigos, de todo, el Señor pueda lograr que ese banquete realmente esté lleno.
En otras palabras, que no haya gente que tú y yo conozcamos que nos digan, pero es que nadie me habló, nadie me compartió, nadie me abrió su corazón y me decía que era tan agradable vivir tan cerca de nuestro Señor. Tener esos ratos de oración, tener esos ratos de conversación con Él, participar en la Santa Misa. Bueno, en la amistad sencilla con el Señor, pues ojalá que ninguna de tus amigas o de alguna colega de trabajo o algún familiar nos pudiera decir, ya cuando estuviéramos en el cielo, hacer ese reclamo porque tienen un cielo un poco más pequeñito que el nuestro y decirnos, oye, pero ¿por qué no me hablaste? ¿Por qué no me abriste ese panorama grande? ¿Por qué tuviste respetos humanos? ¿Por qué no perseveraste una y otra vez? O como decía San Pablo a esos fieles, a los romanos, con ese deseo de prender ese fuego apostólico en aquellos católicos, aquellos primeros cristianos del centro del imperio. Les decía, ¿cómo invocarán a aquel a quien no creyeron? ¿O cómo creerán si no oyeron hablar de él? Los anima a que sí, efectivamente, son perseguidos los cristianos en ese momento, los primeros siglos de la Iglesia, hasta el edicto de Milán, en el siglo III, pues los cristianos son perseguidos, pero igual el apóstol San Pablo los anima a ser eso, abiertos, dispuestos a ir por los caminos de Roma, a hablar de nuestro Señor, a hablar de Cristo, a hablar de esa participación en la Eucaristía, tanto así que Tertuliano y los primeros padres de la Iglesia recogen esas palabras de los cristianos que decían, sin la misa no podemos vivir. Sin el Señor no podemos vivir, no podemos entender, no podemos estar tranquilos. Y sigue diciendo San Pablo, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Según está escrito, qué hermosos los pies de los que anuncian la buena nueva. ¿Qué lanzada eres para ese apostolado? Probablemente en ese tiempo de cuarentena serán cosas muy sencillas como una llamada, una felicitación de cumpleaños o animar a alguien que está pasando por una situación de cambio de trabajo o sin trabajo y animarla y estar atenta para rezar por ella, para ayudarle en esa búsqueda, o si tiene algún familiar que está pasando por un mal rato, pero estar atentos. Estar atentos de todos los amigos. El Señor cuenta con nosotros. Me acordaba en estos días que he estado de nuevo atendiendo familias, atendiendo distintas personas, familias jóvenes con muchos niños, familias ya con los abuelitos ya mayores. Y por ejemplo, me acordaba de un matrimonio donde ella me contó una aventura que había emprendido en el mes del amor y la amistad. Como sabes, pues mucha gente tiene ahora en el mes que ha pasado, ese deseo de sorprender a esos amigos en esa fecha, pues que proponen en la ciudad y ella quería hacer algo nuevo, hacer algo distinto. Entonces el Señor le inspiró una idea y era hacer pues un encuentro, fue algo bastante audaz, un encuentro de todas sus amigas de distintos momentos de la vida. Entonces invitó a las amigas del colegio, invitó a las amigas de la universidad, algunas del trabajo, bueno, me decía que eran más de 40 personas y que quería precisamente pues hablar sobre la amistad y se inventó ella una charla sobre la amistad, incluso le pidió a un sacerdote o buscó una meditación que hablaba sobre la amistad desde el punto de vista cristiano y toda la perspectiva que hay de apostolado en la amistad y en la grandeza de tener buenos amigos.
Y como los apóstoles eran verdaderos amigos, bueno, pues ella se inventó una meditación, una pequeña, una mini convivencia. Hizo ella, donde había momentos también de examen, bueno, y de encuentro y sobre todo de hablar y hablar. Y me contaba que se había quedado muy contenta porque había recibido pues mucha gratitud de todas ellas. Le habían mandado mensajes diciendo, oye, pues esto no lo habíamos escuchado antes, qué rico conocer a personas de tu vida y que todos nos unen pues la amistad que tenemos contigo. Incluso alguna de ellas les decía, es que tú eres verdaderamente amiga nuestra porque tú sabes dónde estamos todos los días y cuáles son nuestras ocupaciones y nuestras preocupaciones. Claro, ella como las llamaba, como está pues muy atenta de ellas. Incluso contaba como una de sus amigas que hace muchos años no ve del colegio, que vive en Cali, pues ella había quedado recientemente viuda y sus hijos viven fuera del país. Y entonces ella pues estaba intentando acompañar a esta amiga suya en la cuarentena porque vive sola y ella la llama desde Bogotá. Y contó como el día de su cumpleaños, el día de cumpleaños de la amiga, ella pues se inventó un almuerzo. Llamó a un restaurante en Cali, pidió un Rappi, pagó por internet, bueno, esto que se puede hacer hoy en día. Y entonces le avisó para que para el día de su cumpleaños almorzaran juntas, una en Bogotá, otra en Cali, y hablaran mientras iban almorzando, que no se sintiera sola, que estaba ella en Bogotá pendiente. Y ella quedó muy agradecida porque incluso atinó hasta ya se acordaba de cuál era el plato que más le gustaba. Cosas que son muy de este momento, aventuras que se nos ocurren para que ellos puedan contar, para que ellas puedan contar con nosotros. Y me decía, qué buena mujer es, cómo estoy rezando por ella, cuánto he aprendido de ella. Y tantos frutos que ella probablemente habrá visto y otros que no verá de esa convivencia, de esa aventura del amor y la amistad, del mes del amor y la amistad. Pues en este rato de oración te encomendamos esos frutos que se le ocurrieron a ella y que probablemente a ti también en este mes de octubre, ya con otro motivo, con otra intención, no sé, el mes del Rosario, estamos en el mes del Rosario, pues ayer fue la Virgen del Rosario, de pronto se te puede ocurrir algo por el estilo de rezar una romería, bueno, si quieres, si te da el tiempo, pero la Virgen se quedaría muy contenta de que las buenas amigas se reunieran de nuevo en torno a ese deseo de hablar, de cuidarse, de recordar los buenos momentos y, ¿por qué no?, de rezarle a la Virgen, a su Madre en el cielo, por lo que tienen en estos momentos. Pero es verdad, Señor, que necesitamos tu ayuda para salir con audacia de nuestro lugar de confort. Porque llamar, salir de nosotros, buscar tiempo cuesta, Señor, y tenemos que ser generosos y queremos que tú te luzcas. Y te interesan todas las almas, al Señor le interesan todas tus amigas, todas. No, es que esta ya está muy lejos, está en Canadá, pues le interesa al Señor muchísimo que hables con ella. En una meditación, San José María le decía a un grupo de hijas suyas, hijas mías, es preciso romper esa costra de comodidad que a veces nos detiene. No se puede estar pasivo. Se precisa que cada uno esté con ese deseo de meterse en la vida de los demás, que es lo que queremos. Meternos con caridad, meternos con cariño, con deseos de que participen de esa gran boda, porque hay un bien detrás que nos une. Dice San José María, como Cristo se ha metido en tu vida y en la mía, nuestro Señor se ha metido en nuestra vida. Si Dios no hubiera obrado de este modo, ¿qué hubiese sido de mí? No me pidió permiso Jesucristo para que le sirviera de instrumento.
me acordaba precisamente de esos primeros momentos de la vida pública de nuestro Señor, cuando con gran naturalidad se aparece por la vida de aquellos pescadores, Santiago, Pedro, Juan, los hijos de Zebedeo, Mateo, el que era cobrador de impuestos, y que se aparece el Señor sin pedir permiso. Pero también se apareció a otros, al joven rico, que también lo miró con cariño, y este no fue capaz de seguirlo. El Señor pasa. Me acuerdo precisamente de ese libro que te recomiendo para este mes de octubre, de tu lectura espiritual, Es Cristo que pasa. Ojalá lo leas, que ojalá las palabras de San José María te enciendan en esos deseos de apostolado, deseos de amistad, deseos de abrir nuestra alma, de que nos conozcan, de saber cómo tú te has hecho amiga de nuestro Señor, cómo tú haces oración, por qué es tan importante y por qué afecta tanto a tu vida el hecho de que vas a misa. Bueno, toda una grandeza que podemos tú y yo vivir con los demás. Pero fijémonos de nuevo en el Evangelio. Después de aquel incidente, que nadie llega a la boda y que el padre tiene que decir a los criados que vayan, inviten a todo el mundo, entró el rey para ver a los comensales, porque ya estaba llena toda la mesa, estaba llena todo el banquete, la sala de banquetes, de la gente que se habían encontrado por los caminos. Y entonces el rey se fijó en un hombre que no vestía traje de boda y le dijo: amigo, ¿qué has entrado aquí sin llevar traje de boda? Pero él se calló. Entonces dijo el rey a sus servidores: atadlo de pies y de manos, echadlo a las tinieblas de allá afuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y nos podemos preguntar en este rato de oración, ¿qué puede ser ese traje de bodas? ¿En qué consiste ese traje de bodas? Porque el Señor llama a todos. Pero ojalá que en esa aventura apostólica, en ese deseo de que los demás también den el fruto que el Señor espera, les hablemos en primer lugar de la alegría de vivir en estado de gracia. Ese es el traje de bodas apropiado para disfrutar de la compañía de los demás en esa boda. Estar en estado de gracia. Decirle a las amigas o invitarlas o preguntarnos en la oración en la perspectiva distinta de vivir sin estado de gracia de Dios y con estado de gracia de Dios. Y tú te preguntarás, pero bueno, ¿qué es vivir en estado de gracia de Dios? Vivir en estado de gracia de Dios es que tu alma está preparada para que el Espíritu Santo habite ahí. Y con ella toda la Trinidad. Porque tu alma es como eso, como una sala de banquetes, como un lugar sagrado donde se puede vivir. ¿Qué puede quitar o romper o enturbiar esa gracia de Dios, ese estado de gracia? El pecado mortal. Cuando nos alejamos del Señor, cuando nos quedamos con un corazón pequeño y cometemos errores graves, ahí ya no puede habitar Dios. Ahí se rompe ese vínculo de filiación, de esa participación de los bienes espirituales de toda la iglesia. Y se pierde la paz, se pierde la alegría. Y comienzan a llegar los frutos del pecado, la angustia, la desconfianza, la desesperanza, la ira. Bueno, por eso, cuando estamos en esos caminos de apostolado, lo primero que se nos aconseja la liturgia de este próximo domingo es animar a nuestras amigas a que vivan en gracia de Dios, a que se acerquen al confesionario y abran su alma para que el mismo Cristo, el sacerdote, pueda limpiar, pueda curar y pueda sanar. Y ahí pueda haber esa gracia de Dios. Me acordaba como San Juan Crisóstomo, fijándose en esa misma escena, en un comentario sobre las homilías de San Mateo, decía
escuchad en dónde fuisteis llamados, de una cruce de caminos. Y es verdad, tú y yo hemos sido llamados del cruce de caminos. Probablemente tendríamos un traje, pues dispuestos para ir al campo a trabajar. No estaríamos, o como fuimos llamados. Pero para entrar al banquete, entrando por la confesión, purificamos nuestra alma. Entonces dice el consejo de San Juan Crisóstomo: no abuséis de la bondad de quien os ha invitado, y nadie venga con el vestido sucio. Hay que cuidar con toda diligencia el vestido del alma. La gracia de Dios es un modo eficaz, es un modo concreto para realmente dar fruto en nuestra vida. Porque cuando está ese vínculo de la gracia de Dios, todo lo de Dios es tuyo y todo lo tuyo es de Dios. San José María, hablando de la gracia, cómo eleva nuestra naturaleza, nos hablaba que incluso llega al punto donde nos endiosa. Todo lo nuestro es de Dios. Dice San José María: somos hombres y mujeres, no ángeles, seres de carne y hueso, con corazón, con pasiones, con tristezas, con alegrías, pero la divinización, esa divinización de la gracia, redunda en todo el hombre como anticipo de la resurrección gloriosa. Todo, cuando estás en gracia de Dios, todo lo que tengas, tus proyectos son divinos. Todo el noviazgo que estás llevando en estos meses o en este tiempo es de Dios. Esos trabajos que tienes son de Dios. Esas amigas que tienes, todo se convierte en Dios. Hay un vínculo que da fruto. Ahí es donde San José María comienza a hablar de ese algo santo, de la vida nuestra, de la vida que llevamos en estos días, que recientemente hemos recordado el 2 de octubre y el 6 de octubre, ese algo santo de la vida ordinaria. Pues terminamos este rato de oración pidiéndole a la Virgen, que ha sido llena de gracia, a ella que es reina de los apóstoles, que ojalá tú y yo también en este tiempo de cuarentena, rematando este mes de este año, que estamos ya a 2 meses o así de terminar, que queramos dar mucho fruto de todos los bienes que Dios nos ha dado, y que mucho de ese fruto sea ese deseo de ser muy buenos amigos, de hablarles de las cosas de Dios a aquellas personas que están con nosotros. Madre nuestra, en tus manos dejamos el fruto de este rato de oración. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.